Shongo, Moshiko, Wanjini, Woshi Winston. Buenas noches México, buenos días China. Bienvenidos a este informativo Chinatown TV News por Internet, primer y único medio de difusión en México y América Latina de las noticias de China en español. Su servidor Vicente. Hoy, 13 de octubre de 2015, continuamos en la tercera parte, haciendo de su conocimiento la información del 14 de octubre de 2015. La primera nota se intitula Reabre puerto en frontera China-Nepal cerrado a causa de terremoto. Un importante puerto que conecta China con Nepal a través de Jilin, distrito de la región autónoma del Tíbet, volvió a abrir meses después de que el tránsito quedase interrumpido a causa del terremoto registrado en Nepal en abril. La carretera que conduce al puerto se ha abierto de nuevo tras meses de reparaciones, permitiendo que el puerto vuelva a funcionar, anunció el director del comité administrador del mismo. El funcionario predijo que el comercio en el puerto registrará un crecimiento explosivo tras la drástica caída después del sismo. Nepal ha sido el principal socio comercial del Tíbet desde 2006. El puerto, situado a unos 130 kilómetros de la capital nepalesa de Katmandú, era el más grande que conectaba a los dos países, pero fue perdiendo su importancia a causa de una pobre infraestructura. A finales del año pasado, el puerto se amplió con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y de turismo bilateral. En 2014, el volumen del comercio exterior del Tíbet disminuyó casi un 33% interanual, principalmente debido a un gran deslizamiento de tierras en Nepal que interrumpió el tráfico por carretera entre el Tíbet y el puerto nepalés de Tatopani entre agosto y octubre, concluye esta información. La siguiente, órganos administrativos deberán responder a demandas legales del público. En la 17ª reunión del Grupo Dirigente Central para la Profundización de la Reforma Integral celebrada y presidida por el presidente de China, Xi Jinping, se ha urgido a los órganos administrativos del país a que cumplan con sus deberes en respuesta a demandas legales presentadas por el público. El derecho del público a demandar a los órganos del gobierno es importante para la supervisión de los organismos administrativos y la protección de los intereses del pueblo, según un comunicado publicado tras la reunión. De acuerdo con este, los órganos administrativos deben apoyar a los tribunales populares a la hora de aceptar y llevar a cabo audiencias de los casos, tienen que apersonarse en los juzgados para responder a las demandas, deben cooperar con las investigaciones y han de garantizar los derechos de los ciudadanos, las empresas y las organizaciones que presenten las demandas. Los órganos administrativos deben asimismo mejorar la organización interna y la supervisión sobre las respuestas a las demandas. En la reunión de Xi, animó a los gobiernos locales a que sean valientes a la hora de explorar nuevas y reformas innovadoras y de adaptar los planes a la realidad, concluye esta nota. La siguiente, comercio exterior de China registra menor caída en septiembre. El comercio exterior de China registró una reducción interanual del 8.8% en septiembre para situarse en 2.22 billones de yuanes, el equivalente a 362.150 millones de dólares en septiembre, una caída más suave respecto a la del 9.7% sufrida en agosto, según los datos oficiales. Las exportaciones cayeron un 1.1% hasta los 1.3 billones de yuanes y las importaciones disminuyeron un 17.7% hasta los 924.000 millones de yuanes. El superávit comercial totalizó 376.200 millones de yuanes, un alza del 96.1% según informó la Administración General de Aduanas. Durante los primeros 3 trimestres del año, el comercio exterior cayó un 7.9% interanual hasta los 17.87 billones de yuanes. Las exportaciones se redujeron un 1.8% hasta los 10.24 billones de yuanes y las importaciones declinaron un 15.1% hasta los 7.63 billones de yuanes. El superávit comercial aumentó un 82.1% hasta los 2.61 billones de yuanes, concluye esta nota. La siguiente, publica el libro del presidente chino sobre 4 integralidades. Una compilación de declaraciones del presidente de China, Xi Jinping, sobre su iniciativa estratégica para la renovación nacional, conocida como las 4 integralidades, fue publicada, anunció el editor. El libro, publicado por la Editorial Central de Literatura del Partido, está dividido en 6 temas con un total de 287 párrafos sobre declaraciones de Xi. Son extractos de más de 110 discursos, reportes e instrucciones por escrito de Xi entre el 15 de noviembre de 2012 y el 3 de septiembre de 2015. Parte de las citas en el libro son publicadas por primera vez, dice un comunicado del editor. Las 4 integralidades consisten en la consumación de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada, la profundización integral de la reforma, la gobernación integral del país de acuerdo con la ley y la gobernación integral y rigurosa del partido. El libro ayudará a la gente a comprender la importancia de la iniciativa estratégica y a implementarla en una forma seria, dijo el editor. Concluye esta nota. La siguiente. China señala a las granjas estatales en la modernización de la agricultura. El gobierno ha señalado a las granjas administradas por el Estado y ha considerado que necesitan una revisión dentro de su apuesta por modernizar la agricultura del país. Las granjas estatales se transformarán en compañías modernas a través de la innovación y la modernización industrial, según un comunicado difundido tras una reunión del Grupo Dirigente Central para la Profundización de la Reforma Integral, presidida por el presidente chino Xi Jinping. El encuentro aprobó unas directrices sobre la reforma de estas granjas creadas en la década de los 50, cuando el gobierno organizó esfuerzos a gran escala para desarrollar terrenos baldíos. Existen más de 1.700 granjas estatales
que representan en torno al 5% de la tierra cultivable total de China, y sus activos estatales tienen un valor de más de 750.000 millones de yuanes, el equivalente a 118.000 millones de dólares según el Ministerio de Agricultura. Se han visto afectadas desde hace mucho tiempo por la falta de incentivos, una administración rígida y unas fuertes cargas fiscales, puesto que también son responsables de servicios públicos locales como la atención médica y la educación. La reforma ayudará a las granjas a separar las funciones gubernamentales y sociales de la gestión empresarial y prevendrá pérdidas de activos estatales, agrega el documento. Los participantes en la reunión también aprobaron un plan para hacer que el sistema fiscal sea más eficiente y más cómodo para los contribuyentes. La reforma se dirigirá a los solapamientos entre los departamentos fiscales locales y estatales, indicó el texto. Además, también se ha aprobado un documento sobre cómo clasificar las empresas de propiedad estatal. Este texto se da a conocer un mes después de que las autoridades centrales emitiesen unas directrices para promover la propiedad mixta en estas empresas y concreta que se dividirán en dos categorías: entidades con ánimo de lucro y aquellas dedicadas al bienestar público, y se someterán a reformas en línea con sus propósitos, concluye esta información. La siguiente: China aumenta el número de funcionarios que incorporará este año. El periodo para presentar solicitudes para trabajar en las agencias gubernamentales de nivel nacional, las instituciones públicas dependientes y las sucursales locales está a punto de abrirse, y el país planea incorporar a 27.000 funcionarios de este tipo por encima de los 22.000 del año pasado. Los candidatos pueden presentar su solicitud en Internet entre el 15 y el 24 de octubre y los exámenes escritos comenzarán el 29 de noviembre, según un comunicado emitido por el Departamento de Organización del Comité Central del Partido Comunista de China, el Ministerio de Recursos Humanos y de Seguridad Social y la Administración Estatal de Servicio Social. Los candidatos que cuenten con experiencia trabajando para cuerpos de gobierno locales serán favorecidos. La mayor parte de los puestos en las agencias gubernamentales por encima del nivel provincial requerirán 2 años de este tipo de experiencia de base, y en torno al 10% de las vacantes se reservarán para titulados universitarios convertidos en funcionarios de pueblos, concreta el comunicado. Las autoridades tratarán además de reclutar a más funcionarios públicos desde las áreas remotas y combatirán las trampas en los exámenes, concluye esta información. La siguiente: ventas de vehículos crecen en China en septiembre. Las ventas de automóviles de China crecieron un 2.1% interanual en septiembre hasta situarse en 2.02 millones de unidades, aunque la producción cayó un 5.6% hasta los 1.89 millones, informó la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China. En los primeros 9 meses del año se vendieron en el país unos 17.06 millones de vehículos, un 0.3% más que en el mismo periodo de 2014. Mientras que la producción bajó un 0.8% para colocarse en 17.09 millones de unidades. La asociación atribuyó el crecimiento de las ventas en septiembre al aumento de la demanda de coches de pasajeros y vehículos de nuevas energías. Las ventas de los primeros se incrementaron en un 3.3% interanual hasta los 1.75 millones en septiembre, al tiempo que las de los vehículos comerciales caían un 4.9% para situarse en 273.000 unidades. Las compañías chinas han comenzado a producir y vender muchos coches puramente eléctricos e híbridos. El mes pasado se fabricaron 28.324 vehículos de este tipo, un 210% más que en septiembre de 2014, y los consumidores nacionales compraron 28.092 de ellos, un 220% por encima de la cifra del mismo mes del año pasado. Expertos de la industria han citado la desaceleración económica, la dura competencia y las restricciones a la compra en las grandes ciudades como razones para la reciente contracción del mercado automovilístico, concluye esta información. La siguiente: China supera a Estados Unidos para tener la clase media más grande del mundo. La clase media de China ha superado a Estados Unidos para convertirse en la mayor del mundo, dijo Credit Suisse en su último informe sobre la riqueza mundial. Asia será el escenario para la mayor expansión de la clase media del mundo, predijo. El banco suizo dijo que con 109 millones de adultos este año, la clase media china por primera vez está en superioridad numérica, ya que en los Estados Unidos asciende a los 92 millones. El informe utiliza un piso para la clase media como de la riqueza del doble del ingreso medio anual de su país. Mientras que la riqueza toda se puede concentrar en su mayoría en Europa y los Estados Unidos, el crecimiento de la riqueza en los mercados emergentes ha sido más impresionante, incluyendo un aumento de 5 veces en China desde el comienzo del siglo, dijo el estudio. China ahora representa un quinto de la población mundial, mientras que ello equivale a casi el 10% de la riqueza del globo. En general, el informe encontró que la riqueza mundial se redujo en casi un 5% en el año hasta mediados de 2015, al equivalente a 250 billones de dólares, por un fortalecimiento del dólar estadounidense en el que se compara el ingreso, concluye esta información. La siguiente: Semana de la Ciencia en Ningbo. El gobierno de Ningbo está en la búsqueda de talentos innovadores nacionales y extranjeros durante la Semana de Talento, Ciencia y Tecnología que se está celebrando en Ningbo del 10 al 14 de octubre. Más de 1.300 empresas nacionales tomarán parte en el evento anual que se espera pueda ofrecer 7.800 puestos de trabajo, concluye esta información. La siguiente: multas por contaminación en Beijing superan 100 millones de yuanes.
Beijing, capital de China, recaudó más de 100 millones de yuanes, el equivalente a 15.8 millones de dólares, en multas a contaminadores en los primeros 9 meses del año, casi el doble de la suma registrada en el mismo periodo de 2014, informaron fuentes de la Oficina Municipal de Medio Oriente. Desde comienzos de enero a finales de septiembre se llevaron a cabo investigaciones a 2.492 casos, la mayoría sobre contaminación del aire y agua o proyectos de construcción que no cumplían las normas. La oficina indicó que ha fortalecido la aplicación de las leyes desde el comienzo de este año. Se han indagado unas 11.620 compañías y organizaciones. Las multas han aumentado después de que una ley más estricta sobre la protección del medio ambiente entrara en vigor el pasado 1 de enero. La nueva ley acumula las multas diariamente para aquellas empresas que no logran rectificar sus infracciones, poniendo fin al sistema de multas únicas, beneficioso para los infractores. La autoridad continuará controlando la quema de carbón, la quema abierta de residuos y el polvo de los lugares de construcción para reducir el smog de cara al invierno. Las multas podrían continuar creciendo tras la introducción en octubre de cuotas destinadas a las emisiones de compuestos orgánicos volátiles que pueden conformar pequeñas y peligrosas partículas en suspensión conocidas como PM2.5 como consecuencia de las reacciones químicas en la atmósfera. Las empaquetadoras, las imprentas y los fabricantes de muebles, sustancias petroquímicas, automóviles y material de electrónica estarán sujetas a penalizaciones de entre el 10 y 40 yuanes por kilogramo de sustancia descargada. Las cuotas son más altas de lo que cuestan a las empresas tratar de manera correcta sus emisiones, por lo que deberán servir para animarlas a adoptar prácticas más limpias. El smog se ha convertido en un importante problema ambiental en Beijing. El gobierno central ha exigido a la ciudad que reduzca el nivel de PM2.5 en un 25% para el año 2017 respecto a los niveles de 2012, concluye esta información. Así, damos fin a este tercer informativo. Gracias por su consideración. Xie xie, sai chen, min tan chen.